¿Qué tal estáis, amigos? Bienvenidos a Ultra Misterio Enigma. Sin duda, dentro de los numerosos misterios que presenta el mundo de la aviación, el conocido como incidente Kinross es uno de los más extraños e inquietantes. En este caso, en el que aún se sigue trabajando, los investigadores mantienen un intenso debate acerca de lo que pudo ocurrir, sin que por el momento se haya llegado a una conclusión. Para saber lo que sucedió, viajamos a la noche del 23 de noviembre de 1953 y nos situamos en la base aérea militar de Kinross, en los Estados Unidos. Esa noche, un avión militar F-89C Scorpion desaparece para siempre sin dejar rastro. Había salido para interceptar a una aeronave desconocida, detectada por los radares militares cerca de la frontera con Canadá. El caso es conocido mundialmente como el incidente Kinross. En el aparato viajaban dos hombres, el comandante Felix Moncla y el operador de radar Robert Wilson. Después de exhaustivas investigaciones, los investigadores se quedaron con dos hipótesis principales. La primera, que el F-89C colisionó con un objeto volador no identificado, y la segunda, que se trata de una abducción extraterrestre. Aquella noche, el radar militar del Comando de Defensa Aérea de Estados Unidos, situado en la base aérea Trux, en Wisconsin, detectó un ovni en la zona del lago Superior, próxima a la frontera de Estados Unidos con Canadá. Recordemos que este lago es el de más superficie de los grandes lagos de Norteamérica y está repartido entre los dos países. Después de detectar el ovni, desde la base aérea de Kinross, se ordenó la salida de un interceptor de defensa, un caza F-89 Scorpion, pilotado por el teniente Felix Moncla y su compañero segundo teniente Robert Wilson. Este último tuvo dificultades para rastrear aquel objeto desconocido con el radar del avión, por lo que fueron guiados por el radar de tierra de la base aérea. En la primera comunicación por radio entre el aparato y la base, el piloto dijo que en la zona donde debería encontrarse aquel extraño objeto no veían nada. En la segunda comunicación las cosas cambiaron. El piloto dijo ahora que tenía contacto visual con un objeto no identificado que se encontraba a unas 10 millas de su posición. Antes de cerrar la comunicación, confirmó que iba a intentar aproximarse a aquel extraño aparato. Desde el radar de tierra siguieron durante 30 minutos la aproximación del F-89 al ovni hasta que se unieron en una sola señal. El operador de radar de tierra pensó que esto era debido a que el avión había volado por encima o por debajo del ovni, por lo que pronto esperaba volver a ver la señal del F-89. Sin embargo, esto nunca ocurrió. Esperaron otros 30 minutos, pero la señal del avión no volvió a aparecer. Intentaron repetidas veces volver a contactar con la aeronave del teniente Moncla. Lo intentaron en todo tipo de frecuencias, pero nunca volvió a responder. Rápidamente se preparó un operativo de búsqueda y rescate formado por aviones norteamericanos y canadienses. Sin embargo, jamás se encontró rastro alguno del F-89 Scorpion americano. Al principio, las hipótesis de lo que pudo ocurrir fueron
numerosas. La Fuerza Aérea de Estados Unidos creyó que los tenientes Moncla y Wilson estaban intentando interceptar un avión militar DC-3 canadiense que había entrado en espacio aéreo americano y que éste no se dio cuenta de que estaba siendo perseguido por ellos. Rápidamente esto se descartó porque en su última comunicación el piloto decía tener contacto visual con un objeto desconocido y con la experiencia que tenía, si hubiera sido un avión DC-3, lo hubiera identificado al instante, ya que era un aparato bastante común. Además, la Fuerza Aérea Canadiense dijo que allí no había ningún aparato suyo. Después se pensó que el avión había explotado a gran altura y que los pilotos no habían podido reaccionar a tiempo. Esta hipótesis de la explosión es muy cuestionada, ya que de ser así, provocaría la siembra de restos de fuselaje en la zona y deberían haberse encontrado partes flotando y los equipos de rescate no encontraron nada, ni un tornillo. En otra hipótesis, se culpó de todo al teniente Moncla, el piloto, ya que la propia Fuerza Aérea había dicho que sufría mareos y que debido a esto había perdido el control del avión estrellándose en el lago superior. Esto también fue muy cuestionado, porque los dos hombres no habían saltado ni habían emitido por radio una llamada de auxilio, notificando que abandonaban la nave. Ante la falta de más explicaciones, el hecho provocó multitud de especulaciones por parte de los investigadores y fueron muchos los que intentaron dar una explicación. Por ejemplo, un conocido astrónomo llamado Donald Menzel, que era escéptico en el tema ovni, dijo que probablemente el F-89 se había estrellado en el lago a causa de una indisposición del piloto. Sin embargo, la profundidad del lago no es muy grande, por lo que tendrían que haberse encontrado restos, y no se encontraron. Menzel también sostiene que la segunda señal del objeto no identificado sería provocada por un eco de radar falso. Pero esto no explica por qué la primera señal fue detectada con total claridad y sin falsos ecos desde el radar de la base de Kinross. Otro investigador, Donald Keyhoe, sostiene claramente que el F-89 colisionó contra un ovni. Sin embargo, la Fuerza Aérea lo negó diciendo que la fusión de dos señales de radar no implica que se haya producido una colisión en vuelo. Después de muchas deliberaciones, los investigadores se quedaron con dos hipótesis principales, como hemos dicho anteriormente. La primera, que el F-89 colisionó contra aquel ovni, o que fue destruido por este. Y la segunda, mucho más arriesgada, propuesta por el ufólogo canadiense Gordon Heath, sostiene que los pilotos habrían sido víctimas de una abducción alienígena. La primera parece más probable, pero no hay pruebas que lo demuestren. Nunca se encontraron restos. Y eso que se revisó a conciencia la superficie completa y el fondo del lago. La segunda hipótesis nos dice que el avión puede encontrarse en otro mundo, en otro universo, o en algún tipo de mundo alienígena, aunque obviamente tampoco hay pruebas de esto. Años más tarde, en 1968, la Fuerza Aérea afirmó
haber encontrado algunos restos del fuselaje. Sin embargo, nunca los mostraron en público, por lo que pronto dejó de darse crédito a esta afirmación. En el año 2006, una extraña empresa, decidida a resolver el incidente Kinross, contrató a unos buzos que afirmaron haber descubierto restos del avión en el fondo del lago, pero tampoco los enseñaron. Sin embargo, una posterior investigación de esta empresa demostró que prácticamente no existía y que solo poseía una página web no muy bien hecha, y no mostraron ninguna prueba contundente. Al poco tiempo, esta empresa desapareció. Posteriormente se descubrió que se trataba de una conspiración y que habían sido 2 intentos de la Fuerza Aérea para encubrirlo todo, cerrar el caso y evitar que la opinión pública siguiera hablando de ello y supiera lo que ocurrió realmente en el lago Superior hacía 69 años. Hoy en día, poco más se sabe de lo que pudo pasar en aquel extraño incidente. Y desgraciadamente, todo parece indicar que nunca lo sabremos. Amigos, si os ha gustado el programa, no olvidéis regalarnos un like, compartir y suscribiros al canal. Gracias por estar ahí y que todo vaya bien.